El hecho es que de vez en cuando todos nosotros somos sorprendidos por las situaciones que no hubiéramos esperado. Y de vez en cuando todo lo que está en calma de repente parece descomponerse y por un momento no sabemos qué es lo que pasa realmente. El domingo pasado yo no he estado, no he podido venir y el hermano Jaime ha predicado, pero yo he escuchado todo el sermón y me ha parecido muy bien. El pasaje era de Daniel capítulo 9 y de ahí vamos a partir esta mañana, así que les ruego por favor que abran sus Biblias en Daniel capítulo 9 y vamos a leer otra vez un par o unos 3 versículos de esta porción que va a ser nuestro punto de inicio. Daniel capítulo 9, desde el versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con la que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, y en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Les ruego, hermanos, que lean junto conmigo el versículo 8 de nuevo. Dice: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Amén. Esta es una confesión de pecado. ¿Ya? Hay una declaración explícita, directa y muy concreta. Contra ti pecamos. Eso es. Me gusta mucho que esta confesión está dada sin ambajes, sin medias tintas. Una de las confesiones más horribles y que detesta a Dios, según él mismo lo expresa, es cuando alguien dice: Señor, si hemos pecado, perdónanos. Poniéndolo en condicional, como que no supiéramos que hemos pecado. No hay ese modelo en la Escritura. Cada vez que en la Escritura se muestra un penitente, alguien que lleva sus pecados para confesar, dice exactamente: hemos pecado. No lo pone en condicional, sino que toma conciencia y reconoce que sus actos han sido opuestos a la voluntad de Dios. En este caso dice: hemos pecado, pero el término que quiero que se quede en nuestra mente y que nos lleve a reflexionar es este que está en el versículo 8, que dice: nuestra es la confusión de rostro. La confusión de rostro. No usamos esa forma de hablar nosotros. Nos es extraña. Así que tenemos que preguntarnos:
¿Qué significa? ¿Qué significa tener confusión de rostro? Nosotros, culturalmente, usamos un término diferente, pero que expresa lo mismo, que sería quedarse con la boca abierta. ¿No es verdad? Decimos eso. Alguien dice, le dije tal cosa y lo dejé con la boca abierta. ¿Qué significa? Que no tuvo que responder y que quedó asombrado, ¿no? Que no ha logrado procesar suficientemente. Muy bien, eso es más o menos lo que significa la confusión de rostro. Pero es solamente en cuanto a la expresión. ¿Cuál es el sentido más profundo? ¿Qué es lo que pasa? De vez en cuando nosotros tenemos la misma reacción ante el fenómeno en lo físico. Por ejemplo, si ustedes van a la caverna de San Pedro, ahí cerca de Sorata, hay un momento en que, digamos, a media mañana, 10 de la mañana, cuando hay el sol en el cielo, o más bien el cielo está despejado, todo está deslumbrante, afuera uno entra y por un momento tiene que acostumbrarse a la oscuridad. Y hay unos pasadizos, hay que entrar bien agachado para no golpearse la cabeza, cuando por fin se abre la bóveda de esa caverna. Y uno tiene que descubrir otra vez el entorno, el nuevo entorno en el que está. Y viene a la mente la idea de que estamos de noche. Estamos de noche. Claro, si uno hace el esfuerzo, toma conciencia y recuerda, no estamos de noche, estamos a media mañana o a mediodía. Afuera, el sol alumbra todo. Sí, pero no es mi experiencia es de oscuridad en este momento. Esto es fácil de comprender dadas las condiciones físicas. Cuando no es físico y cuando más bien esto se refiere a la situación política, el asunto es más difícil de comprender. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente las personas se van acostumbrando a lo que se llama el statu quo. Es decir, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo están? Y en la costumbre que tenemos, todos respondemos bien. Esa es la respuesta, ¿no? De la pregunta que alguien viene, te trae y te dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Gracias. Bien, gracias. Bien, gracias, ¿qué significa? Que tu casa no se quemó. Que fuiste a tu trabajo y tienes trabajo, no estás desempleado, ¿no? ¿Qué más? Que la familia en medio de la cual vives, ahí está, todos están ahí. No hay nada que constituya un shock, ¿no? Que rompa tu rutina. Y a eso le llamamos bien. Ahora, reconocemos nosotros que de todas maneras nada de esto es inmóvil completamente. Las cosas van en algún proceso. En ese proceso de ida hacia, nosotros esperamos que estemos yendo del bien hacia el mejor. Para eso trabajamos. O estudiamos, o nos relacionamos, nos esforzamos, nos movemos, sacrificamos algunas cositas para conseguir otras, para siempre propender de ir de lo bueno a lo mejor. Y ese proceso es el de la búsqueda de la prosperidad. Entonces, si alguien dice, ¿cómo vas? Prosperando.
qué bien. Ahora, un ratito, yo sé que algunos ya han puesto su alarma, ¿no? Nos va a hablar de la prosperidad. Sí, un poquito, un poquito. Cuando pensamos en la prosperidad y utilizamos el término la prosperidad, las alarmas se encienden diciendo, la teología de la prosperidad. No, Cruz Drácula, no sé, va de retro, ¿no? Pero necesitamos quitarnos todos los prejuicios y captar la palabra por lo que significa. ¿Es mala la prosperidad? Miren que el apóstol Juan, escribiéndole a su amigo Gallo, le dice que él desea que siga prosperando, que prospere. ¿Cómo prospera su alma? El deseo de prosperidad es un deseo bueno, es totalmente legítimo. De otra manera, cuando nuestro hijo, nuestra hija sale de la casa, tendríamos que decirle, chao hijito, que te vaya mal. Que te vaya mal. Yo conozco a varios de ustedes, casi a todos, y de todos los que conozco, no sé de nadie que le diga eso a su hijo. Hijo, que te vaya mal. A veces en chiste alguien dice que te vaya bien, que te pise el tren, ¿no? Pero eso es un chiste feo y desatinado. Realmente nadie quiere algo así. No, todos más bien decimos que te vaya bien. Eso es hacia la prosperidad. Es decir, que prosperes, que si vas a hacer negocios, ganes, ¿no? Si vas a estudiar, aprendas. Si vas a trabajar, tengas fruto de tu trabajo. Claro, todo eso es dentro del concepto de la prosperidad. Pero solamente se puede prosperar si es que el punto de partida es un bien, aunque sea bien relativo. Y hay que ser bien. ¿Para qué? Para estar dirigidos hacia lo mejor. Y a la larga, lo óptimo. ¿Eh? Lo óptimo. Se va hacia eso. Bueno, la gente que está viviendo en esa expectativa, de vez en cuando ve que viene un tropiezo. Y un tropiezo puede ser, como se usa generalmente en la Biblia, un hecho no esperado que produzca un alto, que nos obligue a un alto, a frenarnos, a detenernos o a caer. Algunos que tropiezan, por el tropiezo caen, ¿no? Pero también de vez en cuando el tropiezo puede significar que una persona acelere su marcha. ¿Han notado? Alguien está caminando a paso vivo, se tropieza y para no caerse tiene que correr un poquito, ¿no? Y de esa manera evita la caída. Entonces, lo único que pierde esa persona con la estabilidad es la dignidad, ¿no? Claro, porque el que está yendo bien y se tropieza, entonces pasa un pequeño bochorno, ¿no? Alguna vez hemos dicho que el tropiezo es un don de Dios que les da a las chicas lindas, para que no sean tan presuntuosas, ¿no? Que tan linda que está yendo se tropieza y se le bajan los humos un poquito, ¿no? Qué bien, es para que recuperen la humildad. Sí, pero el asunto puede ser a veces más grave. En nuestra congregación ya no está, la hermana ya ha partido con el Señor. Había una hermana querida, ella era de edad avanzada y
un día estaba caminando por la calle y no vio uno de esos fierros donde aseguran con cables los postes, ¿no? Hay una diagonal, ¿no es cierto?, desde el piso hasta el poste bueno, pero cuando sacan el cable no sacan el fierro donde se asegura. Ella no vio el fierro, se tropezó ahí, se cayó, se rompió la cadera y estuvo en el hospital un tiempo largo. Era visitadora médica, entonces ya no pudo trabajar, ¿no? Se le fundió la vida. Claro, si técnicamente tuviera que responder a la pregunta, ¿qué te pasó?, diría, un tropiezo. Pero si pues un tropiezo que le causó una caída, una fractura y no poder seguir trabajando, esa es una desgracia muy grande. Entonces, lo que para algunos es simplemente perder la vanidad por un momento, para otros puede ser la ruptura de su vida. Y así sucede. Uno de los libros más impactantes de la Biblia, digamos, por el contenido directo que tiene, es el libro de las Lamentaciones. Y estoy casi seguro que hay algunos, quizás varios de los aquí presentes que nunca han leído Lamentaciones. No es un libro cuyo título sea atractivo. ¿Quién quiere leer Lamentaciones, no? Los estudiantes de seminario quizás. El libro se llama exactamente Las Lamentaciones del profeta Jeremías. Porque, por supuesto, fue escrito por el profeta Jeremías, que tiene otro libro en la Biblia que lleva su nombre, así se llama, ¿no? El libro del profeta Jeremías. Pero este es como un apéndice de Jeremías y se llama Lamentaciones. Está escrito en una forma poética, o sea, es un libro profético, pero poético en su forma. Y está dedicado a la caída de Jerusalén. Jerusalén fue sitiada por Nabucodonosor, tomada y quemada. Habían instrucciones expresas de Nabucodonosor de no dejar a nadie con vida. Los habitantes de Jerusalén tenían que o salir escapando y de esa manera conservar la vida y perder todo lo que tenían. Los jóvenes tenían que ser reducidos a la esclavitud y las mujeres debían ser violadas. Había orden de violar a las mujeres y los niños tenían que ser estrellados contra las peñas. Me cuesta mucho pensar en algo tan trágico como eso. ¿Por qué ordenó algo así Nabucodonosor? Bueno, porque algunos años antes, él había llegado hasta Jerusalén y le había ordenado que le abrieran sus puertas. Entonces, el rey judío le dijo que por favor tenga cierta consideración y todo eso. Entonces Nabucodonosor accedió y dijo, ya está bien. No les voy a destruir, pero me voy a llevar a sus jóvenes. Y entre ellos se llevó a Daniel y sus amigos. Conocen la historia, ¿no? ¿Sí? Eso está relatado en el libro de Daniel, precisamente. Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero eso fue tiempo antes. Después, el rey judío quiso independizarse, quiso sacudirse el yugo de los babilonios, y entonces Nabucodonosor ya estaba enojado y volvió a sitiar Jerusalén, y esta vez ya no tuvo compasión, así que la destruyó.
Y es referida a esta segunda oportunidad que Jeremías escribe su libro de Lamentaciones. Y dice las cosas tan tristes como las que están escritas ahí. Ojalá se den el tiempo y lean con atención, ya tienen el contexto histórico. Pero es en medio de eso que algunos de los siervos de Dios empiezan a captar las cosas que antes no podían ver. Y es causado por ese hecho desastroso que Daniel ahora escribe su famoso capítulo 9 de su libro profético. Y en él hace esta confesión de pecados que en el versículo 8 todos juntos hemos leído. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro. Ahora, él no está hablando del dolor que obviamente tenían todos los habitantes de Jerusalén y de Judea en general, todos los israelitas. Por supuesto que había dolor. No, está hablando de la confusión. ¿Por qué estaban confundidos? Alguien dirá, pero no hay lugar, no tendrían que estar confundidos. Al fin es la historia. La historia de la humanidad está marcada fuertemente por las guerras, por los hechos bélicos, por un país que invade a otro y ciudades destruidas y maldades que cometen las gentes, los ejércitos que combaten y los unos vencen a los otros y luego no respetan a los civiles y todo. Esa es la historia de la humanidad. La historia del hombre es la historia de Caín. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. La historia de la humanidad es esa. Entonces, ¿por qué tendrían que estar confundidos? ¿Por qué tendría que decir Daniel, haciendo eco de sus compatriotas, nuestra es la confusión de rostro? Sí, porque justamente todos nosotros tendemos fácilmente a acostumbrarnos a que las cosas estén bien. Y decimos, ¿en qué vivimos? Vivimos en prosperidad, es decir, vivimos en el statu quo de las cosas que están bien y que están yendo, mejorando, prosperando hacia lo mejor. Y entonces no tenemos ningún asombro de que las cosas estén bien. Creemos que merecemos ese bien. Y si mejoran las cosas, es gracias a nuestro esfuerzo. Y nuestra inteligencia, claro que tienen que ir mejor las cosas. Además, de vez en cuando, hacemos algo que podría ser agradable a Dios, así que con eso más sí que van a ir bien. Y vamos a lo mejor. Y así podría ser. Pero la confesión del profeta Daniel es muy clara. Hemos pecado. Hemos pecado. Hemos pecado contra ti. Si hemos pecado, ¿por qué podríamos esperar que las cosas vayan de bien a mejor? Es decir, que prosperen. Entonces, siempre tenemos un primo. Todos nosotros tenemos un primo. Bueno, los más jóvenes, un tío. Que dice, no, pero es que Dios es bueno, Dios es amor, entonces, claro que Él nos va a disculpar, y usan esa palabra, ¿no? Disculpar. Va a disculparnos que pecamos un poquito, ¿no? Claro, no somos perfectos.
Después de todo, ¿acaso Dios no nos comprende? Hermanos, lo planteo como pregunta. ¿Dios nos comprende? Anímense a equivocarse. La pretensión de que Dios nos comprenda es un engaño diabólico. Nadie debiera esperar comprensión en Dios. Dios no nos comprende. Y no estoy diciendo algo que se me ocurrió. Estoy diciendo que la Biblia nunca informa que Dios nos comprenda. Por supuesto, lo estoy diciendo en el contexto de lo anterior. Hemos pecado. Entonces, hemos pecado, pero Dios nos comprende. No. Dios es santo. Aún queriendo, no podría comprendernos. Él es santo. Y su requerimiento para con nosotros es de santidad. Sin pecado. Sin pecado. No hay comprensión en Dios, felizmente. No hay. Dios no nos comprende. Él nos perdona. Perdona el pecado. La comprensión sería casi como una gelatina en nuestras manos. ¿Alguna vez han tenido gelatina sin un recipiente en las manos? No se puede sujetar. ¿Qué es eso? Es algo que se va a deshacer. Dios llama al pecador, lo convoca al arrepentimiento, y cuando se arrepiente de su pecado, es decir, cambia de mentalidad, esa es la metanoia, cuando el pecador que creía estar haciendo bien al pecar, dice ahora, no estoy haciendo bien, Señor, tú tienes la razón, estoy haciendo mal, estoy pecando, perdóname, te he ofendido. Entonces Dios le dice, yo he expiado tu culpa. Y expiado es quitado tu culpa. ¿Cómo? Por el efecto de la sangre preciosa de Jesucristo que ha sido derramada. Es decir, el pecado ha sido pagado ya. La culpa ha sido quitada y Dios nos otorga el perdón. Y lo maravilloso de eso es que es gratuito. Pero no hay comprensión. La comprensión haría de Dios un cómplice de nuestros pecados. No nos comprende, pero nos perdona. Y nos perdona absolutamente. Nos perdona de tal manera que si después de haber arreglado cuentas con Él, después de haber confesado nuestro pecado, después de haber recibido por la fe en Jesucristo el perdón y la limpieza en su nombre, y al día siguiente fuéramos a hablar con Dios de nuestro pecado, Él diría, ¿cuál pecado? ¿Cuál pecado? Lo he echado en el mar de mi olvido. No hay más. Tu pecado está quitado. Digan gloria a Dios. No podemos quedarnos impávidos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay perdón en Jesucristo. Perdón absoluto, completo. No sobre la base de la complicidad de Dios, no sobre la base de la comprensión de Dios, sobre la base del
sacrificio realizado por Jesucristo en la cruz. Pequé y me avergüenzo de mi pecado. Pero Jesús ya lo cubrió, ya lo pagó. Soy perdonado, soy perdonado. Ya lo he mencionado, pero necesito enfatizar. ¿El arrepentimiento es necesario? Sí, claro, porque el arrepentimiento cambia de dirección mi mente y mi corazón. Pero eso no salva. Todavía eso es insuficiente. Los que creen que se salvan como efecto del arrepentimiento es como que hubieran dado un salto a medias. No llegaron a destino. El arrepentimiento no salva. ¿Pueden ayudarme? Gracias, gracias, gracias. Sí, pero díganle al de lado. El arrepentimiento no salva. Claro, hay que hacer una corrección, una aclaración. Una aclaración. El arrepentimiento solo no salva. El arrepentimiento solo no salva. Con esto lo que estoy diciendo es, no que el arrepentimiento sea innecesario, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que el arrepentimiento no es suficiente. No es en virtud del arrepentimiento que alguien es salvo. ¿Se necesita arrepentimiento? Sí, pero no es suficiente. Lo que trae salvación a la persona es la fe en Jesucristo. El que se arrepiente, es decir, reconoce que su conducta era mala, ha fallado, ha pecado contra Dios, necesita fe en Jesucristo. Y esa fe tiene que ser expresada por los labios, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que, por lo menos tenemos 3 elementos aquí que reconocer. Primero, arrepentimiento de nuestras obras, de nuestros pecados. Cambio de dirección. Esa es la conversión. Fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo. No fe nomás. Ya aquí hay otra trampa que es utilizada por el diablo. Muchas veces, muchas personas van a estar de acuerdo y diciendo, sí, hay que tener fe. Generalmente cuando lo dicen así, yo les digo, ¿en qué? ¿Fe? ¿En qué? En la Pachamama, pues. No, ¿fe en qué? En Jesucristo. Así que vamos a acostumbrarnos a hablar correctamente y este es el término completo. En cuanto a la salvación, lo que trae salvación es la fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo. Otra vez, como veo la cara de algunos como que están dudando, eso es lo que dice la Biblia. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, porque está establecido que en su nombre Dios nos otorgue salvación, porque no hay un nombre que esté por sobre el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo está dado sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y se agache toda cabeza y toda boca confiese que Jesús es el Señor. Que toda boca confiese que Jesús es el Señor. Ahora, hermanos, cualquiera de estas cosas que se distorsione, hace inútil todo lo demás. Si tú quieres decir, sí, fe en San Antonio, o en San Roque, ¿no? Los que prefieren.
Más los que te dicen, tienes que tener fe en ti mismo. Esa es la base del humanismo, ¿no es cierto? Fe en ti mismo. Si lo que quieres es tener fe en ti mismo, tu destino está asegurado. Seguro. Vas a ir al lago de fuego. Claro, ese es tu destino. Si tu fe está volcada a ti mismo, lo que vas a lograr es condenación. No. Tiene que ser muy exacto. Fe en Jesucristo. Eso es lo que ha establecido Dios. Sí, pero ya no, pastor, porque eso es cerradumbre de mente. Ya estamos en el siglo XXI, hay que abrir la mente y hay que ser más pluralistas. No, el Evangelio es uno solo. Es el Evangelio de Jesucristo. ¿Hay buenas nuevas? Sí, hay buenas nuevas, pero son en Jesucristo. Miren, vamos a hacer una cosita. Vamos a leer así con mentes abiertas y sin que nadie nos saque fuera del contexto. ¿Cómo comienza el apóstol Pablo su epístola a los romanos? Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ya estamos, ¿no? En el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ya eso involucra toda la Biblia. Muy bien. Acerca de su Hijo. El Evangelio es acerca de su Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Se puede introducir algún término extraño aquí? Que el Evangelio es de su hijo y de su mamá. No, ve, ya rompe todo, no se puede. Esto es exacto, es preciso. El Evangelio es de Dios. Es decir, es la noticia que viene de Dios y trata acerca de Jesucristo. Eso es. ¿Por qué estamos hablando de esto? Hermanos, porque por los últimos días que hemos vivido, todas estas tensiones, estas noticias, esto que no se sabía qué era exactamente, si era una revolución, un golpe de Estado, una guerra civil, y había gente que realmente tenía que estar inspirada por demonios o algo así. Yo no puedo entender que alguien vaya clamando y diciendo que querían guerra civil. ¿Saben lo que eso significa? Matarse entre vecinos, entre hermanos, entre compatriotas. Eso es inicuo. ¿Ya? ¿De dónde puede venir algo así? Del enemigo. Pero todo eso promueve y produce confusión de rostro. Confusión de rostro. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un antropólogo que nos venga a explicar cómo es que se producen las conductas humanas. Y alguien dice, no, mejor un sociólogo va a venir y va a decir que...
No, dirá alguien como mi esposa, un psicólogo. Ese nos va a decir, ¿por qué pensamos? No ella, no, alguien como, dije. Entonces vamos a estar bien orientados y vamos a entender los movimientos de las masas y el porqué de las tendencias políticas y los colores y todo eso. ¿Sí? No. Necesitamos el Evangelio. Eso es. Necesitamos que Dios nos diga así son las cosas. Y ¿saben qué? No es cuestión de que alguien reciba un sueño o tenga una revelación especial, que esto va a ocurrir en tal fecha o algo así. Necesitamos volver a la palabra y volver a escuchar a Dios. Y Dios ya nos está diciendo cómo son las cosas. Y nadie tiene que estar perturbado. Daniel dice, nuestra es la confusión de rostro. Y quizás por un momento los cristianos hagan eco de las palabras de Daniel y tengamos que decir, nuestra es la confusión de rostro. Pero no debía ser. No debía ser. Nosotros no debíamos tener confusión de rostro. Nosotros debíamos tener las cosas claras porque ¿saben qué? Una vez que se esparce, se disipa el humo y todo se esclarece, en realidad vemos que las cosas no han cambiado. En los cielos, en el palacio celestial, hay un trono, y en el trono está sentado uno. Él gobierna, es soberano, no se equivoca, no flaquea, no se adormece, no se duerme, no envejece. Es el Todopoderoso. Cuando podemos por fe ver eso, no hay más confusión de rostro. Dios no va a flaquear y no va a fracasar. Dios tiene todo el poder. Él va a cuidar de su pueblo, va a cuidar a sus hijos. ¿Va a haber guerra civil o no? Yo no sé. Tal vez haya. ¿Y se acabó el mundo? ¿Y ya otros pueblos han pasado por cosas? Los yugoslavos hace 20 años, 30 años, ¿cuánto ha sido? Han pasado tan mal. Y así que no somos nosotros nomás los semisalvajes, ¿no? Así es el hombre alrededor del mundo. El trono de Dios no se ha movido ni un milímetro. No ha decaído en lo más mínimo. Nuestras casas se asientan, ¿no? Y cuando se asienta una casa, ¿cómo queda el dueño? El dueño de casa. ¿Cómo? Claro. A ninguno de nosotros nos gusta ver, ¿no? Ha venido una rajadura y ¡ay! Y después así se queda. Ya está. El trono de Dios no se asienta. Es de oro. No se raja. Dios tiene el poder. Una cosa muy linda es recordar algunas de las pinturas con que han reflejado algunos hechos teológicos los grandes pintores de la Edad Media y del Renacimiento.
Hay un cuadro que ni me acuerdo su nombre, en que se ve el brazo de Dios partiendo de él en el trono. Y su brazo está extendido y está sujetando el mundo. Y a mí me gustaría, si fuera pintor, reflejar en el otro brazo, en la otra mano. ¿Y sabes quién estaría ahí? Tú. Ahí estás, en la palma de la mano del Todopoderoso, en su cuidado, guardado perfectamente. ¿Qué te va a pasar? ¿Qué te va a pasar? Solo que claro, vienen los humos y las cosas y los rumores y todo eso. Sí, viene. Tú estás guardado. Porque nosotros podemos escuchar igual que Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 1. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. No temas, yo soy tu escudo. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Qué te puede pasar? Ahora, hermanos, es verdad, vivimos en un ambiente en que hemos calificado de bueno y estamos yendo hacia lo mejor. Y a eso le llamamos prosperidad. Y cuando las cosas tiemblan y parecen no funcionar, y a veces no son estos desórdenes políticos, sino quizás que pierdes tu trabajo, o te viene el divorcio, no sé, alguna cosa así, y parece que tu mundo se está hundiendo y nada más tiene sentido, y dices, ¿qué es la vida? ¿Y para qué? ¿Para qué estoy aquí? Necesitas recordar este tiempo en el que estamos viviendo, que estamos avanzando, es el tiempo que Dios ha escogido para que escuchemos las palabras de Jesús. ¿Qué nos dice? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y nos gustaría poner punto, ¿no? Ya está bien. O nos gustaría unir a lo que antes dije. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y además, como yo soy tu escudo, entonces no temas. No, está bien, no temas, eso es Génesis 15:1. Pero cuando el Señor dijo esto, continuó. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, hagan discípulos. Hermanos, el vecino que antes cuando le querías testificar se burlaba de ti en tu cara, ahora ha estado orando. Está abierto a que le hables de Dios y le comuniques el Evangelio. El primo que se te burlaba y te rechazaba, ahora quiere escucharte. Estas situaciones son puertas abiertas. ¿Qué vas a hacer esta tarde? Pensaba salir a enamorar, ¿no? Está bien, puedes enamorar un rato, pero date tiempo, sal a evangelizar. Visita a esa vieja tía que tienes, que hace tiempo no la ves. Háblale de Jesús. Haz esa llamadita telefónica y dile, vamos a charlar. Quiero comunicarte algo. Hay un Dios de amor. Dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, hagan discípulos, yendo a todas las naciones.
bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado. Ahora tiene sentido, ¿no? ¿Sí? Pongámonos de pie, por favor. Señor, nosotros no tenemos turbación de rostro, porque nosotros sabemos en quién hemos confiado, que no falla y no fracasa. Nosotros no conocemos el futuro, no sabemos lo que va a pasar con Bolivia. No sabemos siquiera si va a haber guerra civil o no va a haber. No sabemos si la carestía va a continuar o no. No sabemos. Pero sabemos que tú no vas a fallar. Que tu cuidado nunca va a flaquear y no vas a fracasar en tu propósito. Señor, tú estás en el trono. A ti te adoramos. Señor, no te vamos a indicar qué hacer. Nosotros somos los necios, tú eres el sabio. Lo que tú hagas está bien. Nosotros te vamos a seguir alabando y adorando y agradeciendo, porque lo que tú hagas, eso es lo bueno. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque no nos comprendes. Y no te haces cómplice de nuestras maldades. Gracias porque nos has perdonado y limpiado y declarado tus hijos. Bendito sea tu nombre, bendito sea Señor. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Gracias porque como en el principio, tu espíritu todavía se está moviendo. Y tú eres el único capaz de ordenar esta tierra. Gloria sea Jesús. Amén.